Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a esta clase número 5 de hermosa materia de este hermoso curso, ¿no? De este curso que hemos titulado Teología y Práctica de la Función Ministerial, que ha estado integrado por 12 materias, que las hemos dado entre el año pasado y este año, y estamos en la materia número 12, en la última clase de la materia número 12. Esta materia número 12 se denomina pedagogía práctica, donde estamos dando recursos, yo considero invalorables, extraordinarios para el ejercicio de nuestro ministerio, tanto pastoral como de maestros, como de evangelistas, para evangelizar y para enseñar luego la palabra de Dios, hacer el discipulado. Este es una de las materias que más me gustan a mí, y ha sido desarrollada por Ada durante estas cuatro clases anteriores y esta que vamos a desarrollar en esta ocasión. Así que le damos la bienvenida a todos a esta última clase de la última materia de este posgrado en Teología y Práctica Ministerial. Así que ya sin más introducción, los dejo bajo la enseñanza de Ada. Bueno, para comenzar esta clase yo quisiera que, a modo de repaso de todo lo que estuvimos viendo en esta materia, básicamente de la parte práctica, ¿no es cierto?, que consiste en el armado del sermón o de la enseñanza, compartir con ustedes este gráfico que ustedes tienen en su material de estudio, lo tienen en el libro de texto de la materia. En la última página de la parte práctica, ¿sí?, donde están los distintos ejercicios para hacer, en la última página de la parte práctica encontramos este gráfico, que básicamente es un bosquejo gráfico de un sermón bíblico. Este gráfico está basado o toma como texto base para la preparación de este sermón el texto de Segunda de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito el texto: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que dijimos que hacíamos al preparar un tema o al desarrollar o armar un bosquejo de enseñanza o predicación es determinar el tema o el asunto que vamos a tratar. En este caso es la necesidad del progreso en la vida espiritual. Ustedes ven ese título ahí en esa especie de nube que hay en la parte superior del gráfico. Dice necesidad de progreso en la vida espiritual. Ese es el tema que vamos a abordar con este sermón que estamos armando. Dijimos que el texto lema o base es Segunda de Pedro 3:18, para lo cual podemos decir que va a ser una predicación textual basada o partiendo de este texto bíblico. Luego tenemos un título al que siempre le ponemos acá enseñanza o predicación, y en este caso el título es Pigmeos o gigantes en la fe. Interesante, ¿no? Dijimos que el título siempre debía ser breve, debía estar relacionado con el tema y debía tratar de captar el interés de la audiencia. Así que acá el título planteado es Pigmeos o gigantes en la fe. Entonces, ¿cómo se arma el bosquejo de esta predicación? Se van a hacer tres divisiones principales. La primera división va a tratar de explicar, va a desarrollar el tema de qué es crecer en la gracia. El segundo
la segunda subdivisión principal es modos de crecer en la gracia. Y la tercera subdivisión principal es razones para crecer en la gracia. Muy interesante, ¿no? Entonces, en este bosquejo que nosotros estamos armando, en este caso es Samuel Vila quien brinda el ejemplo de este bosquejo gráfico de un sermón. Él hace esta división en 3 puntos principales. ¿Qué es crecer en la gracia? El segundo, modos de crecer en la gracia. Y el tercero, las razones para crecer. Ahí tenemos claramente cómo establecer las divisiones principales. Y dijimos, cuando veíamos la parte teórica, que dentro de cada división principal, generalmente tenemos subdivisiones más pequeñas. Por ejemplo, cuando abordamos el tema de qué es crecer en la gracia, podemos abordar crecer en fe y amor a Dios, es crecer en el conocimiento espiritual, es crecer en el amor al prójimo y es crecer en santidad. Estos 4 ítems serían las subdivisiones secundarias de la división principal, que es crecer en la gracia. Luego, cuando abordamos los modos de crecer en la gracia, podemos decir que es por la meditación de la palabra, o sea, podemos crecer en la gracia por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la oración, en tercer lugar, por la actividad de servicio al prójimo o dentro de la congregación, y por último, por la abnegación. Esto es simplemente a modo de ejemplo y que podamos tratar de entender gráficamente. Acuérdense ustedes que lo que podemos ver a través de un gráfico o de una imagen como un recurso utilizado para cada uno de ustedes que van a dar clase o un sermón, los recursos pedagógicos, en este caso el recurso de una ilustración, de un gráfico, hace que los conceptos se nos fijen mucho más y a la vez sean mucho más claros. Y si ustedes ven este gráfico, es algo así como una nube con tormenta eléctrica, una nube que arroja lluvia a esa especie de río que tenemos en el gráfico. Si ustedes ven, es un río que comienza en la parte superior bien angosto y se va ensanchando cada vez más. ¿Y por qué se va ensanchando esta especie de río? Este río donde va a fluir el mensaje que queremos transmitir. Este río donde va a fluir el Espíritu Santo y va a trabajar en la mente y en el corazón de los que reciban el mensaje. Si ustedes ven cada punto, cada división principal y cada subdivisión secundaria, en el gráfico se observa que es como si fuera un pequeño afluente que está alimentando a ese río. Por eso este río comienza angostito en la parte superior y se va ensanchando a medida que llegamos a la conclusión. Entonces, toda la parte del medio de este gráfico constituye la argumentación del tema, o también lo podemos llamar el desarrollo del sermón, ¿no? Lo estamos desarrollando a través de puntos principales y puntos secundarios o subpuntos que alimentan este río de ideas, de argumentaciones que van a transmitir el mensaje. Finalmente, ustedes van a encontrar abajo a la derecha lo que se llama conclusión. En este caso dijimos que las conclusiones se podían abordar de distintas maneras. Generalmente la más usada para hacer un cierre de una predicación es lo que se llama recapitulación. Entonces, este gráfico, este ejemplo, ¿qué nos propone? La recapitulación tiene que ver con volver a repetir el título de los puntos principales del sermón. Entonces, en este caso, ¿cómo armaríamos la conclusión de esta predicación? La recapitulación sería así: si mantienen latente el deseo de crecer, acuérdense que el texto lema era crecer, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si mantenemos latente el deseo de crecer
Y si utilizan los medios que expresamos en el punto 2, que tiene que ver con meditar en la palabra de Dios, con orar, con crecer a través de la actividad y del servicio al prójimo, y tiene que ver con la abnegación, entonces, como conclusión, no seremos enanos espirituales y obtendremos una abundante entrada en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, esto es simplemente un gráfico. Estoy segura, porque a mí me pasó la primera vez que estudié esta materia, la primera vez que lo vi y que vi este gráfico, me permitió comprender o condensar, ¿sí?, prácticamente todo lo que a través de las diferentes clases de la teoría fuimos abordando con respecto a la elaboración de un bosquejo o de un sermón. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. En este momento lo que quisiera conversar con ustedes es acerca de la elocución del sermón. Elocución tiene que ver con ¿qué? Con el momento en que damos el sermón, ¿no? En el momento que hablamos el sermón. Y aquí me gustaría compartir estos pequeños secretos o estos pequeños tips a los cuales necesitamos prestar atención. El primer punto que me interesa abordar es el uso de muletillas. Bien, muchas veces cuando se predica sin bosquejo y sin preparación previa del tema, se improvisa en el mismo momento de la predicación. Las muletillas son apoyos que permiten descansar un instante para buscar las palabras que le conviene usar. Estas muletillas se usan con frecuencia durante la predicación. Ejemplo de estos, hay algunas palabras, y hay muchos predicadores que cometen, ¿no?, este desliz, podríamos decir, y es usar muletillas. Cuando no sabemos qué decir, cuando no nos preparamos lo suficientemente con anterioridad, con la seriedad y la responsabilidad que implica la preparación de un sermón, entonces se improvisa. Y muchas veces al improvisar, como no tengo bien elaborado el tema, se me van generando ciertas lagunas mentales o necesito mentalmente hilar ideas. ¿Y qué hago? Recurro al uso de muletillas para llenar justamente esos espacios en blanco que no preparé con anticipación. Algunos ejemplos que se me ocurrieron, como palabras que se usan de muletilla, y es precisamente, verdaderamente, en verdad, amigos míos, queridas almas, queridos hermanos, preguntar vez tras vez, ¿me entienden? También alguna muletilla puede ser mencionar repetidamente el nombre del Señor con frases como Padre Santísimo, Señor Todopoderoso, Señor Omnisciente, Señor Omnipotente, y repetir esta frase. Son ni más ni menos que muletillas. Otro ítem muy importante y necesario para prestar atención es la pronunciación y la entonación del sermón. Si ustedes tienen la posibilidad, es más, yo les diría que tienen la obligación, si son pastores, de leer el libro de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes. Justamente él aborda muchísimo el tema de la pronunciación, de la entonación, de estos temas que ahora estamos viendo de manera muy sintética y muy gráfica. Pero él da mucha atención porque podemos echar a perder un excelente sermón que hemos preparado, un gran bosquejo con una terrible consistencia teológica y espiritual, pero si desatendemos este tema de la pronunciación adecuada y la entonación adecuada, el sermón se puede diluir.
es muy importante la correcta pronunciación y entonación del sermón. ¿A qué me refiero a la entonación? A que no debemos predicar de una forma monocorde, ¿no? De una forma monótona, sino que es importante y necesario aprender a darle la entonación adecuada, darle a los signos de admiración la pronunciación adecuada, los signos de pregunta. Otra cosa importante es aspirar profundamente en las pausas que hagamos para no quedarnos sin aire. Vieron que muchas veces uno arranca muy eufóricamente, con mucha energía, y va desarrollando una frase y te vas quedando sin aire. Y entonces, a medida que nos quedamos sin aire, la voz se va apagando. Por lo tanto, es muy importante llenar los pulmones, ¿no? Nuestra capacidad torácica de el aire que nos permita llegar al final de la frase sin desinflarnos por el camino. Y fundamentalmente respetar las pausas en el lugar correcto. Esto es interesante practicarlo, son todas habilidades que vamos a ir descubriendo a través de la práctica, ¿bien? Y recuerden también que al comienzo de cada disertación es fundamental, cuando leemos el texto bíblico, leerlo como habíamos enseñado, ¿no? Con la entonación adecuada, con las pausas necesarias para que el texto se comprenda, y dijimos después seguirlo del parafraseo, que era repetir el significado del texto, pero con palabras que tal vez sean más al alcance de la mano y de el habla de todos los días. Y el tercer punto, con respecto a la elocución del sermón, es la velocidad. No debemos dar el sermón desde la primera frase hasta la última a la misma velocidad. Vamos a ir probablemente en momentos a hablar más despacio, en algunos momentos probablemente hablemos más rápido, en algunos momentos haya silencios prolongados, en algún otro momento hagamos cierto énfasis. Recuerden, por ejemplo, lo que hablábamos con respecto de la conclusión, ¿no? Que es ese momento tan importante donde estamos dejando el mensaje que queremos transmitir a las personas. Entonces ahí la conclusión dijimos que teníamos que ponerle garra, teníamos que ponerle toda la energía, debíamos poner toda la pasión, debíamos mirar a la audiencia, tratar nunca de leer una conclusión, no leerla sino decirla, mirar a las personas, que las personas sientan que preparamos ese mensaje para cada una de ellas. Entonces, también es necesario prestar atención a la velocidad del sermón. El siguiente punto al que tenemos que prestar atención y que puede hacernos correr el riesgo de que no se entienda, ¿no? O que se desvirtúe nuestra predicación es la actitud y el gesto. La actitud y el gesto. A veces el gesto inapropiado suele producirse. En algún caso puede ser por temor. Tenemos miedo y entonces empezamos a hacer gestos que no deberíamos hacer o adoptar posiciones que no son las indicadas. ¿Qué es lo que nos da miedo? Justamente nos sentimos objeto de todas las miradas. ¿Y quién no se siente nervioso? ¿Quién no se pone nervioso cuando todo el mundo lo está mirando? Entonces, esos nervios, esa ansiedad, ese deseo de decir, quiero salir corriendo de acá, ¿qué estoy haciendo acá? Hace que, bueno, uno pueda tener algún gesto inapropiado. A veces el gesto puede ser por la dificultad para encontrar la palabra adecuada. Entonces ahí vemos, cuando queremos encontrar una palabra y no la encontramos, vemos, por ejemplo, algunos predicadores que aquellos que usan camisa y corbata, entonces empiezan a agarrar el nudo de la corbata, ¿no? O se refriegan el cuello tratando de a ver si les entra oxígeno, o si por tocarse el cuello de la camisa alguna idea nueva, alguna palabra nueva le va
a surgir. Otros se rascan la cabeza, otros se rascan el oído, en fin, son gestos que inconscientemente uno hace en este deseo o en esta desesperación de buscar la palabra adecuada, ¿no?, que quiero decir en ese momento. Entonces, prestemos atención a estos gestos inconscientes. Algunas veces hacemos algún gesto por el simple hábito, sin razón. Tenemos ciertos gestos incorporados que ya son parte de nosotros y bueno, allí van. Yo, por ejemplo, tengo muchas veces estoy agarrándome los anteojos, es un gesto prácticamente inconsciente, lo hago todo el tiempo. Otras veces, algunos gestos no son los apropiados porque estamos exageradamente rígidos. Nos ponemos tan duros, tan rígidos, tenemos tanto miedo de equivocarnos, tanto miedo de no lucirnos, tanto miedo de lo que puedan decir los demás, que esa rigidez exagerada nos puede llevar a algunos gestos inapropiados. Recordemos que habíamos visto en una de las clases, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y que no es tan importante nuestra brillantez en el desarrollo del sermón, como sí es importante el mensaje de parte de Dios que estamos transmitiendo. No somos nosotros los que nos debemos lucir, sino que es el mensaje. Somos portavoces de Dios y por lo tanto transmitimos un mensaje fresco de esperanza, de restauración, de vida nueva a cada una de las personas. Y con respecto también a los gestos, ningún gesto que hagamos es malo si es nuestro. Es decir, es algo natural de la persona al hablar. Cualquiera que nos conoce y conoce nuestra manera de hablar, sabe cómo al subirnos al lugar o ponernos al frente de la audiencia o subirnos a una plataforma, a un escenario, lo que sea, sabe si los gestos que estamos usando son naturales en nosotros, son espontáneos o si estamos exagerando algo o si estamos tratando de tomar alguna pose de tipo actoral. Hasta hay pastores que a veces hasta cambian el timbre de su voz, cambian la manera de impostar la voz como si fueran actores de Hollywood. Parece que el pararse delante de una audiencia los transforma. Y la verdad que lo importante acá, dijimos, en esta necesidad de crear, ¿no?, una corriente de afecto, una corriente de confianza con nuestra audiencia, es fundamental mostrarnos lo más naturales posible, mostrarnos lo más auténticamente naturales. No exagerar nada de nuestras posturas, de nuestra imposición en el tono de la voz, ser auténticamente nosotros. El siguiente punto que quisiera abordar, también ustedes lo tienen allí en el libro de texto, antes del gráfico del sermón. Ustedes van a encontrar este gráfico que les estoy compartiendo en la pantalla ahora, y es un gráfico que habla de posiciones incorrectas, justamente a modo de prevenir ciertos papelones o hacer estos gestos que decíamos que no son los más apropiados cuando estamos transmitiendo un mensaje de parte de Dios. El primero de los gráficos que tienen allí en pantalla es leer el sermón en la palma de la mano. ¿Vieron que hay algunos, como cuando íbamos a la escuela, que algunos se hacían muy mal hecho, copiarse, hacerse una especie de machete en la palma de la mano? Bueno, acá lo mismo, hay algunos pastores que como no se anotaron, no tomaron el tiempo de preparar el sermón, anotan en la palma de la mano los textos, ¿sí?, que quieren abordar en el desarrollo del tema. Entonces, leer el sermón en la palma de la mano, eso obviamente es de pésimo mal gusto. El siguiente es restregarse la nariz con el dedo, porque muchas veces nos ponemos nerviosos y un síntoma de estar nervioso es que nos empieza a picar la nariz. Entonces, nos rascamos la nariz. Bueno, tratar de no hacerlo todo el tiempo. El siguiente es amenazar a los oyentes con los puños.
nuestra posición, esto de hablar con el puño cerrado, muchas veces lo hacemos como para dar énfasis, pero tengamos cuidado, ¿no? De que no se torne una postura que amedrenta a la audiencia, ¿no? Como que queremos asestarle un golpe de puño a alguno. Lo comentaba recién, sacar las ideas con el dedo del cuello de la camisa, entonces empieza a agarrar el cuello de la camisa. Otro es estremecer al auditorio con ensordecedores gritos y toser ruidosamente al final de cada párrafo, como si tuviéramos una gripe o un ataque de tos convulsa. Entonces los nervios nos hace, o este tic hace que empecemos a toser al final de cada frase. El siguiente es moverse de un lado al otro, marear a los oyentes balanceando el cuerpo en forma de péndulo de un lado al otro. Y nos movemos, la verdad mareamos a la audiencia. Cuidémonos de eso. El siguiente es abalanzarse sobre el auditorio inclinando el cuerpo hacia adelante. Esto fundamentalmente tiene que ver, ¿no?, con las posiciones cuando se está utilizando lo que se llama un púlpito o un atril, ¿sí? En este caso específicamente, ¿no? Si yo estoy sobre un atril o lo que se llama un púlpito, hay algunos que se abalanzan sobre el auditorio inclinando el cuerpo hacia adelante, como si quisiera, ¿no?, llegar a la audiencia y extendiéndome hacia ellos. Buscar ideas rascándose la oreja. Apoyar la cabeza sobre el brazo, ¿sí? O sea, ponerme en una posición así muy cómoda y entonces hablarle a la gente, bueno, ahí no me ven, así, ¿no? Hablarle a la gente, si yo le hablo a la gente así mucho tiempo, y lo más probable es que la gente termine durmiéndose. Romper la Biblia a puñetazos para aumentar el énfasis. No golpee la Biblia, no hace falta. Que hagamos énfasis por golpear la Biblia, nuestro mensaje no va a ser más efectivo. Otra postura no aconsejable es meter una mano en el bolsillo y calmar los nervios moviendo las llaves o cualquier otro objeto que tengamos en el bolsillo. Entonces jugamos, metemos la mano en el bolsillo y jugamos con la llave, no sé, con monedas, con cualquier cosa que tengamos en el bolsillo, y encima muchas veces hace ruido eso que tenemos. Así que de eso nos tenemos que cuidar. Y el siguiente consejo es no colocar los brazos en forma de jarra, ¿no? Así. Esta posición no es la más adecuada ni la más conveniente para poder llegar a nuestro auditorio. Recordemos que es fundamental nuestra posición, nuestra entonación, nuestra acentuación, el tono de nuestra voz. Spurgeon dice que uno debería hablar con un tono de voz de manera tal que desde el primer asiento hasta el último asiento del auditorio, todos nos debieran escuchar de la misma manera. Gracias a Dios, estamos hablando de Spurgeon, probablemente en esa época no contaban con la tecnología que hoy tenemos. Hoy tenemos micrófonos maravillosos que nos ayudan a no tener que esforzar demasiado la voz y poder llegar a todo el ambiente con un sonido envolvente, parejo, y sin que nosotros necesitamos esforzar demasiado nuestras cuerdas vocales. Y el punto que quiero abordar a continuación tiene que ver con los formatos, lo que hemos llamado, ustedes tienen allí un capítulo entero del libro que habla de los formatos participativos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con técnicas para abordar las enseñanzas, o abordar, en este caso tiene que ver más con enseñanza que con sermón, ¿no? Porque el sermón generalmente es una exposición de la persona, del pastor, del líder que está llevando adelante esa enseñanza, ese sermón. Los formatos participativos son formatos o son técnicas de uso grupales, donde trabajamos con grupos de personas.
¿Y por qué es importante? Porque solamente bajar contenidos, es decir, solamente exponer una enseñanza o un contenido, no es suficiente para que se grabe en la mente de la persona, si no van acompañados de otras actividades y recursos que permitan este proceso de apropiación y elaboración de la enseñanza con un alto nivel de involucramiento de los alumnos. Recuerden que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro es un conductor del aprendizaje. Nosotros acompañamos al alumno en el proceso de aprender, pero este proceso se da en el alumno. Por eso es tan importante que el alumno se involucre y que el alumno participe. Hay estudios que demuestran que transcurridas tan solamente 2 semanas de haber participado de alguna charla, de alguna conferencia, de alguna enseñanza o de alguna predicación, al pasar 2 semanas, no es tanto tiempo, pasan 2 semanas y las personas recuerdan el 20% de lo que oyeron. Es más, yo diría que a veces ni hace falta 2 semanas. Muchas veces nos pasa que termina la reunión o termina lo que se llama el culto, la reunión congregacional. Termina la reunión y vos le preguntás a algún hermano, ¿y cómo estuvo la enseñanza o el mensaje? Sí, estuvo muy bueno. ¿Y de qué hablaron? No pasaron ni media hora y la persona ya se olvidó. Entonces, uno retiene el 20% de lo que oye. Uno recuerda o retiene el 30% de lo que vimos. Uno recuerda un 40% de lo que oímos y vimos. Uno recuerda un 60%, miren cómo va aumentando este porcentaje, ¿no? Uno recuerda el 60% de lo que oyó, vio y habló sobre ese tema. Ahí vemos ya un 60%, cuando la persona no solamente oye, no solamente ve, por eso hablábamos que son tan importantes los recursos visuales o los recursos didácticos, y además de ver y de oír, cuando la persona pudo participar, pudo intervenir en la elaboración de esta enseñanza. Pero fíjense qué interesante, que está comprobado que las personas recuerdan más del 80% de lo que vio, de lo que oyó, de lo que habló y de lo que hizo con sus manos. Ustedes se acuerdan en el colegio secundario, ¿no? Las materias, por ejemplo, como ciencias naturales o como química, ¿no? Donde uno iba al laboratorio, entonces era el momento de poner manos a la obra. Y cuando uno participaba y hacía los experimentos que habíamos visto en la teoría, era fantástico. ¿Por qué? Porque no solamente lo habíamos visto, lo habíamos escuchado explicar por el docente, lo habíamos leído en el material de estudio, sino que además en ese momento lo estábamos llevando a la práctica con nuestras propias manos. Entonces, sumamente importante tener en cuenta los 4 ámbitos. Por eso yo digo que muchas veces en los sermones la gente se olvida. ¿Por qué? Porque en el sermón la persona es simplemente un espectador. Está ahí sentado y se le está entregando información. Pero si la persona no se siente parte, no se siente atraída, no puede ir elaborando las ideas, no puede dar alguna opinión o no puede intercambiar opiniones con otros para elaborar mentalmente y fijar mentalmente este tema, el riesgo de que se pierda, que se licúe todo nuestro trabajo y toda la enseñanza que dimos es mucho más grande. Entonces, tener en cuenta los 4 aspectos. En la enseñanza, en el oír, el hablar, el ver y el hacer. Es muy importante el hacer. Por eso entonces es que
quisiera explicar un poquito. Jesús, con respecto a este tema, Jesús mismo lo dijo. Fíjense que ustedes en la materia anterior, ¿no? Vieron las técnicas de enseñanza de Jesús de Nazaret. Y el mismo Jesús, en Juan 13:17, dijo lo siguiente. Él dijo, si saben estas cosas, es decir, si la escucharon, si la entendieron, si le prestaron atención, Jesús dice, si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el lenguaje, en el léxico de la Reina Valera de 1960. Si saben las cosas, van a ser bienaventurados si además de saberlas, las hacen, las ponen en práctica, la desmenuzan, le sacan el jugo lo más que se pueda. Entonces, justamente, los formatos participativos tienen que ver con esto. Ustedes, como yo les decía, tienen un capítulo entero del libro que habla sobre este tema, habla justamente sobre los distintos formatos participativos. Vemos que, dijimos hace un rato, el maestro es el conductor del aprendizaje, pero el alumno tiene la responsabilidad de aprender. Es el alumno el que va a ser el protagonista de la tarea o de este trabajo de enseñanza-aprendizaje. El maestro no solamente necesita brindar contenidos, sino que también debe brindar recursos, técnicas, claves de comprensión, orientación, estímulo y sobre todo la oportunidad de exponer lo que descubrió y lo que aprendió. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades van a ser esos espacios de producción o de exposición del tema que al principio se va a usar como si fuera una especie de sala de ensayo. ¿Para qué? Para que los alumnos aprendan a perder el miedo, practiquen. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre dijimos, ¿no? La palabra nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nuestro mayor objetivo en esto de la extensión del reino de Dios es lograr que cada vez mayor cantidad de nuestros alumnos se transformen a su vez en maestros. Y que cada enseñanza que aprendieron de nosotros, ellos la puedan replicar en otras personas. Entonces, es muy importante ir generando estos espacios para que algo así sean como una sala de ensayo y para que luego nuestros alumnos se transformen en maestros, en predicadores, en evangelistas, en pastores. Entonces, allí ustedes ven en la pantalla enumeradas algunas técnicas de dinámicas grupales. Las dinámicas grupales, vuelvo a repetir, son las más aconsejadas utilizar. ¿Para qué? Para que el proceso de aprendizaje el alumno lo pueda llevar a cabo y para que participen todos. El primero que tienen mencionado ahí es el secreteo. Esta técnica me encanta. Obviamente son técnicas o dinámicas para hacer de manera presencial, básicamente, ¿no? En la virtualidad esto es más difícil. Para la virtualidad se pueden utilizar algunas otras técnicas, pero quiero aclarar que estas 6 técnicas que estamos mencionando a modo de ejemplo son técnicas grupales presenciales. El secreteo. ¿Cómo es esto del secreteo? En el grupo, el maestro, el docente, plantea una pregunta o alguna duda o plantea un asunto por resolver. Luego se le pide al grupo que se junte de a 2 personas. Podemos decirle con el que tenés a tu derecha, con el que tenés a la izquierda. Juntarse de dos personas y que cada uno hable durante 1 minuto con su compañero sobre la consigna que planteamos. Por ejemplo, cuando de manera presencial podemos dar esta materia, podríamos decirle a los alumnos la primera clase. Bueno, a ver, júntate con tu compañero de al lado, del frente, de atrás y
que cada uno diga, que cada uno le diga al otro, ¿qué cree que va a aprender en esta materia? ¿De qué cree que trata la materia pedagogía práctica? ¿O para qué cree que le va a servir esta materia? Entonces, cada uno va a hablar sin que el otro lo interrumpa durante 1 minuto. Yo voy a hablar y voy a decir lo que yo pienso, lo que a mí me parece, y luego va a hablar mi compañero. El tema es, pasado el minuto de que habló cada uno, en este caso van a ser 2 minutos, 1 minuto cada uno, nadie va a hablar por sí mismo. Cuando termine cada uno de exponer, lo que le vamos a pedir es que, en este caso, yo voy a hablar, voy a explicar con la mayor fidelidad posible lo que dijo el otro. Y el otro va a decir lo más exactamente posible lo que dije yo. Es decir, yo voy a hablar por mi compañero y mi compañero va a hablar por mí. Esta técnica es sumamente útil. Bueno, también es una buena técnica para romper el hielo, para comenzar una actividad, para obtener la opinión de todos, para obtener ideas nuevas, y provoca que todos se interesen en el tema y tomen parte, sean parte. Obliga a escuchar atentamente al otro, algo que muchas veces nos es difícil porque a todos nos resulta muy fácil hablar, pero nos cuesta escuchar. Y acá no solamente tengo que escuchar, sino que tengo que escuchar con atención porque tengo que decir lo más exactamente posible lo que mi compañero piensa sobre el tema o lo que respondió sobre la pregunta que se planteó. Eso entonces es el secreteo. Al secreteo se lo llama también cuchicheo. No el cuchichero del chusmerío, sino el cuchicheo de intercambiar estas opiniones con mi compañero. Espero que se haya entendido el secreteo. El grupo pequeño. El grupo pequeño es a la audiencia que tenemos, lo mismo, planteamos una pregunta o algún asunto por resolver. ¿Y qué hacemos? Se le pide a el grupo grande que forme grupos pequeños de hasta 5 personas. Se llama grupo pequeño un grupo de 5 personas. Y que entonces entre ellos analicen la consigna. Se va a designar un vocero por cada grupo para que al finalizar del tiempo que les demos, pónganle que les demos, depende de lo que estemos planteando, podemos darle 15 minutos, media hora, 20 minutos. Pasado el tiempo, el vocero va a ser el que se va a levantar y va a hablar en el plenario, adelante de todos, la conclusión que sacó el grupo sobre ese tema o sobre eso que investigaron o sobre esa pregunta que se planteó. El vocero del grupo no debe hablar por sí mismo, sino que va a hablar por el grupo, tratando de ser fiel, lo más fiel a la conclusión que el grupo llegó, sin agregar ni comentar nada de su parte. Él va a ser el vocero de lo que el grupo elaboró. Esto sirve para promover la participación activa de todos, desarrollando la capacidad de síntesis de los participantes y además obtener todas las opiniones en un tiempo breve. Entonces acá se estrechan lazos, se va a fomentar lo que se llama en psicología social la mutua representación interna, porque a partir de el intercambio con el otro, yo internalizo al otro, yo lo registro como un otro que tiene una opinión propia, que me puede aportar, que me puede dar su punto de vista, que probablemente sea distinto al mío. Entonces acá se ponen en juego un montón de elementos muy importantes a la hora de elaborar un tema. El siguiente ejemplo que planteamos son las tormenta de ideas, o en inglés conocido como brainstorming. Brain es cerebro, storming, tormenta, tormenta de cerebros o tormenta de ideas. ¿Cómo funciona la tormenta de ideas? En un grupo reducido, los miembros se exponen con la mayor libertad posible sobre un tema con el fin de obtener ideas originales o soluciones nuevas a algún problema que estemos teniendo.
la exigencia o se debe generar un clima de total libertad, de total confianza, porque algunas ideas a veces parecen imposibles o descabelladas. Lo importante es que lleguen a aparecer una o dos ideas brillantes o aplicables. Entonces, no debemos dejar afuera ninguna idea. ¿Y cómo se hace? Hay un miembro del grupo que va a ser el encargado de anotar. Puede ser que si hicimos grupos pequeños, uno sea designado el que anote todo lo que el grupo diga, anote todas las ideas. No es el momento ni de filtrarlas, ni decir si son lógicas o ilógicas, descabelladas, imposibles de realizar, no importa, se anota todo. Si hay un pizarrón, se puede anotar, esta persona anotará en el pizarrón, en una pizarra, en donde sea. Lo importante es que todos puedan expresar libremente sus ideas y se anote todo lo que el grupo produce. El cuidado que se debe tener es que ninguno se vaya por las ramas, que nadie diga o aporte sobre algo que no tenga nada que ver con el tema. Luego se va a tachar, se empieza a debatir, se leen todas estas ideas y se comienza a tachar o a descartar las que son irrealizables, las que son ilógicas, quedando las posibles, las más potables, las más realizables a disposición de todos para ser reflexionadas en orden de productividad y factibilidad. Así que las tormentas de ideas son fascinantes, sobre todo cuando abordamos algún problema que necesitamos resolver, cuando necesitamos generar ideas para hacer cosas de manera creativa, para cambiar las cosas de una manera que la veníamos haciendo y generar ideas nuevas. Las tormentas de ideas son sumamente entretenidas, divertidas, participativas y genera el involucramiento de todos los miembros del grupo. Como cuarto recurso didáctico participativo tenemos el panel. ¿Qué es un panel? Es un grupo reducido de expertos que se juntan para exponer sus conocimientos o sus ideas sobre un tema determinado ante un auditorio. Pero no lo hacen exponiendo, sino que dialogan entre ellos. En el panel cada uno va exponiendo su punto de vista sobre un tema específico. Obviamente se sigue un desarrollo coherente, un desarrollo razonado, objetivo, sin irnos por las ramas ni en apreciaciones demasiado personales. Siempre debe haber presente en el panel un moderador para que vaya poniendo orden, ¿sí?, y guiando. Y esto va a ayudar a todo el auditorio a obtener una visión completa acerca de un tema de una manera agradable y participativa. ¿Por qué? Porque todos los integrantes, el grupo de expertos, este grupo reducido de personas, están exponiendo sus puntos de vista. Se convoca a estas personas con tiempo de anticipación, dándoles el tema para que obviamente lo puedan preparar. Si son alumnos, le damos el tiempo suficiente para preparar el tema, para estudiar profundamente ese tema que van a exponer. Y el coordinador o moderador presenta a los miembros del panel ante todo el auditorio, va a ordenar la conversación, puede intercalar algunas preguntas aclaratorias, el moderador va a controlar el tiempo y una vez finalizada la actividad de este pequeño grupo exponiéndole a la audiencia, el público en general puede hacer preguntas a los miembros del panel. Entonces, otra manera interesante, ¿no?, de presentar un tema. El foro, ¿qué es un foro? El foro es una actividad altamente participativa. Es una reunión organizada para tratar o exponer un tema determinado y generalmente ¿cuándo se utiliza el foro? Muchas veces vieron que usamos la técnica de ver un video o utilizamos la técnica de ver una película.
O, por ejemplo, se estuvieron haciendo experimentos en el laboratorio. Bien, entonces, a continuación de este tipo de actividad, un video, un recurso, una conferencia que escucharon, una exposición que escucharon, una clase que escucharon o un experimento que realizaron, se permite la libre expresión de ideas y opiniones a todos los integrantes del grupo, en un clima informal y sin demasiadas limitaciones, permitiendo obtener las opiniones de un grupo acerca de un tema, llegar a ciertas conclusiones y establecer enfoques que pueden darse a un mismo hecho o un tema. Esto desarrolla el espíritu participativo y incrementa la aportación múltiple. ¿Por qué? Porque vamos a tener sobre un mismo tema, por ejemplo, todos vieron la misma película, todos estuvieron haciendo el mismo experimento, todos escucharon la misma conferencia. Sin embargo, cada uno va a aportar desde lo que entendió, desde su propio esquema referencial, desde su propia experiencia de vida. Entonces, el foro, al ser tan participativo, enriquece muchísimo a todo el grupo. Vamos a salir entendiendo, comprendiendo, habiendo desmenuzado el tema o la película o el video de una manera que individualmente jamás hubiéramos podido hacer. ¿Por qué? Porque acá tenemos la información, el aporte, el punto de vista de muchas otras personas. Y el último punto relacionado a los formatos participativos es la mesa redonda. La mesa redonda muchos de nosotros también la hemos visto, la hemos presenciado. ¿Y cómo es la mesa redonda? Es un grupo pequeño de personas que exponen y debaten ideas contradictorias o diferentes en el auditorio sobre un tema prefijado. Los integrantes de una mesa redonda no deberían ser más de 5, elegidos con cuidado, sabiendo que cada uno de ellos va a sostener posiciones divergentes u opuestas sobre un tema y obviamente que no van a iniciar una pelea. Deben ser personas expertas en ese tema, buenos conocedores de esa materia y hábiles para exponer con argumentos sólidos cuál es su posición. Siempre la mesa redonda va a tener un moderador que va a coordinar y se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema en cuestión. La mesa redonda generalmente se usa mucho en televisión. ¿Vieron en los programas políticos cuando se invita a políticos de distintos partidos y se les pide a cada uno de ellos que, por ejemplo, hablen sobre un tema específico como puede ser economía? Cada uno va a exponer la materia, el tema, desde la visión o desde la posición de cada partido político. Entonces, si tenemos 5 integrantes, probablemente cada uno de estos integrantes va a expresar puntos distintos, divergentes, es más, a veces hasta contradictorios entre ellos. Sin embargo, es absolutamente útil. ¿Por qué es útil? Porque al haber diferentes enfoques y diferentes puntos de vista, le va a permitir al auditorio obtener una información mucho más variada sobre el tema que se está tratando. ¿Por qué? Porque escucho diferentes opiniones, escucho diferentes posiciones sobre un tema. Entonces, eso va a ampliar mi conocimiento, ¿sí?, sobre ese tema. Habiendo dicho esto, les recuerdo y les sugiero no olviden hacer los ejercicios prácticos que están en la parte final del material de estudio. ¿Por qué? Porque a través de estos ejercicios prácticos ustedes van a ir adquiriendo experiencia,
van a ir, ¿por qué no?, equivocándose. Es muy importante la práctica en la elaboración de los sermones, en la preparación de un tema y la exposición, no solamente la preparación y la exposición de un tema, es fundamental la práctica. Y rodearnos siempre de personas que con un espíritu crítico y constructivo nos vayan guiando. Tener esas personas de confianza, algunos hermanos, algún pastor, algunos líderes que nos vayan guiando. Mirá, que hagan así una especie de, ¿no?, de ser nuestros examinadores. ¿Por qué no? De hecho, cuando estudiamos la carrera de docencia, cada vez que tuvimos que presentar una clase, hemos tenido observadores. ¿Y cuál era la tarea del observador? Justamente esa, tomar nota de cómo cada uno de nosotros desarrolló la tarea de la enseñanza. Ellos anotan todo, desde nuestra posición, desde cómo nos vestimos, desde cómo nos paramos, de cómo presentamos el tema, toman nota de los recursos didácticos que usamos, toman nota de la participación de los alumnos, toman nota de cómo nosotros evaluamos si las personas entendieron o incorporaron el conocimiento que nosotros nos habíamos propuesto en nuestros objetivos. Entonces, ¿por qué no hacerlo en la iglesia? Recuerden, ¿no?, que nuestra siembra de la palabra va a generar consecuencias eternas. Lo dijimos a través de toda esta materia, ¿no? Es una actividad a tomar con temor y temblor delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada cosa que digamos va a impactar en la vida presente y en la vida eterna de las personas. Así que para mí ha sido un privilegio y un placer haber compartido con ustedes todas estas herramientas, porque veamos esta materia como herramientas de pedagogía práctica para que nuestras enseñanzas y nuestras predicaciones den en el blanco. Qué bueno poder entender que lo que hace un pedagogo, un docente, un maestro de la palabra, o de cualquier otra cosa sobre la que esté enseñando, está dirigido a otros. Ese es el principio básico. El maestro sirve a otros. No se sirve a sí mismo, no busca ni siquiera el reconocimiento. Lo que busca un maestro, un verdadero maestro, es el aprendizaje de los discípulos, lograr el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que busca. Y muchas veces esa evaluación a la que hemos sido sometidos, los que hemos sido maestros o profesores, yo recuerdo en los tantos años que fui profesor en el Colegio La Salle de Florida, muchas veces una inspectora se sentaba en el último asiento o en el fondo en una silla y venía a presenciar una clase de la materia que yo estaba dando. Y tomaba nota y elaboraba un informe bastante detallado sobre lo que estaba haciendo bien o lo que era perfectible, lo que era mejorable. Asimismo, cuando estudiamos con Ada, en la capacitación docente, el profesorado, el trayecto pedagógico, también nos iban a evaluar. Éramos evaluados, no me acuerdo si era por un docente o eran varios. Lo concreto es que fuimos evaluados en una clase con alumnos y con tema y con pedagogía y con didáctica y con todo el lío de la planificación y todo eso, porque teníamos que entender a la fuerza, si no lo entendíamos a priori, que el docente no trabaja para sí mismo, sino que ejerce su función para los estudiantes, para aquellos que están a su cargo en la enseñanza, y el objetivo es el aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje empieza con la enseñanza, pero
no termina si no hay aprendizaje. Por eso se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante esto, es muy importante que hayamos entendido fundamentalmente los aspectos que ha ido enseñando en esta materia, que es pedagogía práctica. Porque la pedagogía es práctica, no es teórica, es práctica. Y estas últimas técnicas que ella ha enseñado, de técnicas grupales o formatos participativos, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la dirección de empresas, como ha sido mi caso prácticamente durante toda mi vida laboral, hemos participado de muchas de estas técnicas en las empresas. Y les confieso que cuando yo era pastor en los Estados Unidos, tenía la obligación de dedicar una semana al año para la renovación de la licencia pastoral. Tenía que invertir una semana en un curso que era toda la semana, todos los días, todo el día, donde se practicaban estas técnicas de formatos participativos. Y realmente la hemos practicado en esas oportunidades y en muchas oportunidades más. Es interesante como técnicas de jornadas o retiros espirituales, donde se abordan determinados temas, o jornadas. Muchas veces no necesariamente tenemos que llegar a un retiro espiritual para aplicar estas técnicas. Se pueden hacer jornadas, porque una reunión normal de una congregación es más o menos de 2 horas. Está demostrado que si es menos no se desarrolla todo lo que hay que desarrollar, y si es más, cansa. Hace doler el trasero contra la silla, concretamente, cansa. Entonces más o menos ha estandarizado de que sea una reunión sea, de una adoración lógica y humana de 2 horas aproximadamente. Pero a veces necesitamos esa jornada, por eso es más jornada, claro, porque estamos todo el día juntos, comemos juntos, desayunamos juntos y hacemos diversos talleres. Esos talleres se utilizan todos estos formatos participativos, estos formatos de aprendizaje grupal. El secreteo fundamentalmente es uno de los que más yo he visto que se usa en las jornadas en las iglesias, juntarse de a 2 para hablar de algún tema, pero también lo he visto en ámbitos seculares, en ámbitos pedagógicos o en empresas. Juntarse de a 2 para encarar algún tema. Y no solamente que lo he visto, he participado infinidad de veces de esta técnica de a 2 para tratar un tema, o el grupo pequeño, que es el segundo de los que lo que ha enseñado, el grupo pequeño, donde, por ejemplo, el expositor ha desarrollado un tema y después nos juntamos en grupos pequeños para ver qué entendimos. O eso es a posteriori, pero puede ser a priori. El docente, el maestro, puede decir, júntense en grupos pequeños para tratar tal tema, porque él necesita evaluar cuánto sabemos del tema. Claro. Entonces, como una evaluación previa del conocimiento previo, para después conducir el aprendizaje hacia lo que se desconoce y no volver a repetir lo que se sabe. Tal cual. Ahí tienen el grupo pequeño. Y el tema de las tormentas de ideas sí que se usa mucho en las empresas. Cuando con Ada teníamos el estudio contable en Buenos Aires, lo usábamos aún para generar nuestros propios negocios. O sea, venían algunos hermanos que eran habitués del estudio contable y venían y nos juntábamos para generar algún negocio. ¿Qué podemos hacer para ganar dinero? Miren qué interesante. Y Ada sabe que con algunos dedicábamos horas. Horas, sí. Y yo era el que tomaba nota, entonces empezaban. Idea. Bueno, en alguna oportunidad terminamos fabricando un pajarito de plástico que le dábamos cuerda con la cola, con una bandita elástica dentro, y volaba en serio. Y los hermanos, los jóvenes de la iglesia, después que hicimos las matrices y hicimos la inyección de las diferentes piezas, partes del pajarito de plástico,
los jóvenes de la iglesia se iban a Escobar a la fiesta de la flor y hacían volar el pajarito para venderlo, qué sé yo. ¿Vieron? Como ese, tantas otras, la tormenta de ideas. Se nos ocurrían cada tontería que ustedes ni se imaginan, pero yo anotaba todo, como dijo Ada, hay que anotar todo. Anotaba todo, y a veces pasábamos horas trabajando con esa tormenta de ideas y no salía ninguna idea factible. Entonces es muy interesante utilizar la tormenta de ideas. ¿Por qué se los digo en este ámbito que es el ámbito académico eclesiástico? Porque para eso están las reuniones de los ancianos de la congregación, del liderazgo de la congregación, de los ancianos de cada congregación, que se deben reunir, si no quieren semanalmente, por lo menos cada 15 días, para hacer este trabajo. La tormenta de ideas es una de las prácticas que yo he utilizado con el pastor Martín Huesenac y los otros pastores. Teníamos el grupo de pastores en Buenos Aires, donde salían cosas. Entonces, con Antonio Menollo muchas veces en la oficina de él, y salía a abrir comedores infantiles en el Chaco, en Pergamino, salía el predicar, el enseñar a los hermanos que estaban con necesidad económica, enseñarles a hacer negocios. Entonces con un abogado amigo dábamos los jueves cursos para los hermanos que tenían falta de trabajo. Para microemprendimientos, me acuerdo, en Avenida Cabildo, en Buenos Aires. Y así iban saliendo cosas, y vamos a hacer una cena para empresarios, y vamos a hacer, vamos a traerlo a Anacondia, a Vinagre Menollo, para que le predique a los obreros, y así iban saliendo temas, y esa es la tormenta de ideas. Y ahí sí, la mayoría de las veces eran ideas buenas, les aseguro que la mayoría de las veces eran ideas buenas, no había demasiadas para descartar, era todo para hacer. Entonces esas reuniones del liderazgo de cada iglesia, de los ancianos de cada iglesia, sirve para aplicar todas estas técnicas de formatos participativos, ¿no? El panel, qué interesante el tema del panel. Es lo que vemos muchas veces cuando se juntan las personas y empiezan a dialogar entre ellos. El panel es un diálogo entre las personas, dialogan entre ellos, se sientan en una mesa y empiezan a dialogar entre ellos, y la gente que está sentada allí aprende de lo que ellos de las ideas que ellos van cambiando entre sí, las opiniones y las ideas. Ellos van interpretando pasajes de las Escrituras, hablando de esto, lo hemos hecho tantas veces con el pastor Enzo, y lo hemos transmitido por la radio, una radio que se llamaba La Radio de mi Padre. Y él venía a Carlos Paz, cuando vivíamos por allá en otro barrio acá en Carlos Paz, y él venía todas las semanas y armábamos todos los micrófonos en la mesa del comedor. Bueno, la Ada era muy comprensiva y le hacían un zafarrancho ahí de micrófonos, de cable que iban para todos lados, y hacíamos un panel, hablábamos entre nosotros. El pastor Enzo traía el tema y ahí le dábamos, y no nos turnábamos a propósito, o sea, nos turnábamos por respeto, para no interrumpirnos, y cada uno iba haciendo su aporte. Y es impresionante la gente cómo hacía la devolución después por teléfono de cómo le servía lo que estábamos hablando en panel con el pastor Enzo. El foro es un poco más científico, El foro sería un conjunto de teólogos o pastores que se ponen a tratar temas profundos. Por eso Ada decía, el foro es una reunión de especialistas que se sientan ahí alrededor de una mesa o adelante, al frente, y normalmente se ponen sillas una al lado de la otra, o se ponen en una mesa. Yo lo he visto en una mesa, ¿no? Con una botella de agua y un vaso una copa cada uno, y se ponen todos sentados con sillas atrás de la mesa, y la gente está ahí adelante, y ellos hablan del tema que es su especialidad, la segunda venida de Cristo, las reuniones congregacionales, la salvación, porque yo siempre les hago las propuestas, porque me hablan tanto de la salvación,
que si se pierde, no se pierde, si es esto, si lo otro, si somos algo, bueno, y entonces sería lindo hacer un foro y debatir si la salvación es algo que nuestra salvación es algo que sucedió en el pasado, sucede en el presente o todavía no sucedió porque va a suceder en el futuro. ¿En qué tiempo están conjugados los verbos en las Sagradas Escrituras? Y para tratar ese tema se necesita un foro de personas que conozcan las Escrituras para poder debatir ese tema. Y finalmente la mesa redonda, ¿no? La mesa redonda lo vemos en los programas periodísticos en la televisión. La mesa redonda donde cada uno opina sobre un tema y opinan y saben y opinan y a veces debaten, a veces se confrontan ideas en una mesa redonda. Pero qué interesante que es hacer todo esto con respeto y que la gente aprenda muchísimo, reciba mucha enseñanza. Así que hemos participado de todas estas técnicas y son técnicas muy utilizadas principalmente en Estados Unidos. Acá en Argentina es un poco menos usado porque está el monopolio del pastor, que es el único que habla en las congregaciones, ¿no? Pero en Estados Unidos que se busca el crecimiento de las iglesias, la participación y todo eso, bueno, hasta, yo les dije, ha sido obligatorio por lo menos una vez por año, una semana, más otras tantos donde se hacían este tipo de formatos participativos para estimular el aprendizaje. Y realmente se aprende muchísimo. Y finalmente les voy a decir algo más. Es muy importante la retroalimentación del expositor, sea el pastor, sea un maestro, sea quien sea que está dando un sermón. Y acuérdense que sermón le llamamos tanto a la predicación del Evangelio como a la enseñanza bíblica. Ambos estamos sintetizándolo con la palabra sermón para poder seguir la enseñanza de Samuel Vila, que ha sido un especialista extraordinario, y de Charles Spurgeon, que ha sido el más grande especialista, el más grande predicador de la historia. Entonces, cuando uno está dando un sermón, el foco tiene que estar en la gente. En la gente. Tenés que estar mirando la cara de cada uno. La cara de cada uno. La expresión del rostro de cada uno. La expresión de fundamentalmente dos cosas, de sus ojos y de su boca. Porque los ojos son el reflejo del alma y la boca vas a determinar si sonríe o tuerce los labios para abajo. ¿Cuál es su expresión? Sí, lo que llamamos la comunicación no verbal, ¿no? Lo que se expresa a través de los gestos, porque la audiencia está ahí sin hablar, pero hablan a través de justamente de eso, de sus ojos y de sus gestos. Y no estás haciendo un buen trabajo hasta que no aprendas a leer la comunicación no verbal. La comunicación no verbal. Entonces, cuando estás dando un sermón, ya sea predicación del Evangelio o enseñanza bíblica, tenés que estar mirando permanentemente los ojos y el rostro de cada una de las personas. Dice, no, pero tenía 300 personas, y ustedes se creen que yo nunca prediqué para 300 personas. He predicado en un auditorio en Los Ángeles, enfrente del Eco Park, había lugar para 1600. Al último lo veía chiquitito allá arriba. Y realmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, lógico. Yo, chicato como soy, al último no le veía ni los ojos ni la boca. Pero es una acción. De ahí yo me acostumbré a no predicar desde un púlpito, sino a caminar los pasillos. Cuando yo predico en alguna iglesia, en un auditorio donde hay mucha gente, yo camino los pasillos. Y usted dice, ¿qué hace el predicador? ¿Qué hace el pastor allá en el fondo? A muchos los he incomodado, se han sentido incómodos, y yo me doy cuenta. Porque yo ando por el fondo, entre los pasillos, hablando con la gente que está sentada contra la pared del fondo, cerca de la puerta. Pero es necesario que yo reciba la retroalimentación, dicen los yanquis, el feedback, la retroalimentación de todas las personas para saber si
la enseñanza está siendo efectiva, si está siendo recibida, si está siendo aprendida, si está siendo sembrada en un corazón que es tierra fértil. Porque si se siembra en tierra fértil, va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Eso dice la palabra. Entonces es necesario evaluar permanentemente eso. El sábado pasado estuve predicando en una iglesia a unos 110 kilómetros de acá y realmente era muy grande el espacio, así que tenía que caminar permanentemente de un lado a otro y mirar a todos y hacerle algunos gestos, algunas expresiones, a ver si estaban comprendiendo y recibir la retroalimentación de cada uno. Entonces vos ves la retroalimentación, si hay una sonrisa, si algunos son conmovidos por la obra del Espíritu Santo y algunos lloran, algunos derraman alguna lágrima. Vos tenés que ir viendo eso permanentemente, porque no se olviden nunca que nosotros predicamos tanto el Evangelio como para la enseñanza de la palabra de Dios para la gente, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenés que enfocarte en la gente, no te queda otra alternativa que enfocarte en la gente. Por eso es importante venir con el sermón muy bien preparado, muy bien preparado. Yo les aviso, yo escribo palabra por palabra. Y duermo la noche y en oración el Espíritu me va diciendo cosas que tengo que cambiar, al otro día me levanto y cambio. Y sigo y a la otra noche, yo preparo los sermones con varios días de anticipación y voy mejorando y voy cambiando y recibo un texto de la palabra de Dios nuevo y me levanto al otro día, tac, lo busco, lo pongo, lo desarrollo, de tal manera que lo que prediqué el sábado lo tenía preparado, lo fui preparando desde el lunes, martes, miércoles, ya creía que lo tenía, ya lo tenía escrito. Sin embargo, el sábado a la mañana, Ada es testigo, estuve toda la mañana cambiando, cambié hasta la estructura. La introducción, el desarrollo y la conclusión, hasta esa estructura cambié de lo que contenía cada una de esas cosas. Porque me doy cuenta de que el destinatario es lo importante. Entonces, si hay un sermón muy teórico, no le sirve al destinatario. Y yo me di cuenta que era no solamente teórico, sino que salpicaba varios temas. Entonces lo alineé a un texto, a un pasaje bíblico específico, 3 textos de la Biblia, y no salpiqué ningún tema que no fuera ahí. Me enfoqué ahí porque sabía que en esa reunión podía haber gente nueva y podía inclusive haber pastores y entonces estaba todo, las dos puntas y todo lo que está en el medio. Entonces, ¿cómo haces para preparar algo que te asegures que llegue a todos y después para exponerlo de manera que te asegures que llegue a todos? La manera de asegurarte que llegue a todos es ir retroalimentando lo que estás enseñando, mirando la cara de las personas y viendo si hay una sonrisa, si hay muchos mueven la cabeza asintiendo. Entonces, si hay cabezas que se mueven asintiendo, expresando el entendimiento, entonces ese es un trabajo que hay que hacer. Y siempre les recomiendo que termine el sermón con una oración, ya sea con la gente en sus lugares o con un llamado, muchas iglesias, etcétera. Y bueno, yo incluí también el llamado. Eran las 10:30 de la noche cuando terminé, exactamente a las 22:30, y ya se me había ido muchísimo tiempo y no pude hacer un llamado mucho más profundo porque después seguía la reunión con alguna otra actividad y no pude hacer un llamado más profundo. Pero presten atención a esas cosas. Si algo hay que aprender de estas materias que le hemos enseñado es que presten atención al discípulo, al alumno, al estudiante, al destinatario de la enseñanza. Al destinatario de la enseñanza. Bien, con esto vamos a dar por concluida la materia. Les recordamos que esta materia surgió
Estaba mirando acá el copyright del libro. La terminamos de elaborar en el año 2020, que nos llevó más de un año elaborarla, y estas 2 materias últimas que le hemos dado, y lo hicimos a pedido de la Comisión Directiva del Ministerio Bíblico Internacional, que están desesperados porque demos esta materia. Y yo les dije, bueno, pero no podemos empezar a darla cuando ellos me la pidieron hace unos años atrás, porque hay que elaborarla, y hay que elaborarla con responsabilidad para que sea útil y para que esté fundada en la palabra de Dios. Así que trabajamos más de un año con ADA para elaborar este material, lo terminamos en el 2020, y bueno, ustedes son receptores de lo que los pastores del ministerio, principalmente los de la comisión directiva, nos pidieron oportunamente. Entendiendo que la iglesia, como dice el pastor Nico, que él ha escrito una lección al respecto, la iglesia es una escuela donde se enseña la palabra de Dios, pero no se puede enseñar de cualquier manera. Hay que enseñarla con responsabilidad, con excelencia, con técnica, con pedagogía, con didáctica, con planificación y todo, porque si en el mundo, ustedes saben que yo he sido profesor en varias escuelas y universidades. Entonces, si en el mundo lo hacemos con excelencia, la directora de estudios y la directora del establecimiento te pide la planificación y las técnicas y el material pedagógico y qué sé yo cuántas cosas y la más, bibliografía, y todo te pide y lo tenés que dar por escrito, ¿por qué en la iglesia no vamos a hacerlo con la misma excelencia? Si lo hacíamos en el mundo, los que hemos sido docentes secundarios y universitarios, lo hacíamos en el mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer con la misma o mayor excelencia cuando lo hacemos para servir a nuestro Señor? Así que gracias por haber participado con nosotros de todo el posgrado teológico y práctico ministerial, y en especial esta última materia, que con esta clase y esta materia completamos el diplomado, que ya queda absolutamente todo grabado en la página de la Facultad Bíblica. Usted entra en la página facultadbiblica.com, entra a clases en vivo y entra en esta materia, pedagogía práctica, y usted va a tener on demand para ver desde la primera hasta esta, que es la 5ª clase en la que completamos esta materia. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes toda clase de bendición, y nunca se olviden de poner el nombre de nuestro Dios, que es Yod-Hei, Bab-Hei, el nombre revelado en todas sus cosas, para que Dios los prospere principalmente en el ministerio. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.